Hola mis hermanos, buenas tardes, buenas noches aquí en México. En esta ocasión, hermanos, estoy agradecida con mi Señor Jesús por estar ante ustedes una vez más para compartir su palabra. Y como Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Así que hoy compartiré con ustedes el pan de hoy. Estaba yo leyendo la Biblia y al leer me llamó la atención en Proverbios 19:21 que dice así: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y en el lenguaje actual tiene otra interpretación que dice así: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Cuántos hemos fracasado en nuestras vidas por decidir mal? ¿Cuántos hemos fracasado? Yo creo que muchos, ¿no? Y muchas veces. Esa sería la respuesta. Nuestro corazón, hermanos, está lleno de ideas. Algunas buenas y otras no tanto. Y que a su vez forman una nube de pensamientos que no nos permiten pensar con claridad. Se nos nubla el pensamiento por tener tantas cosas que queremos lograr, ¿no? Que deseamos. Y impulsados por nuestras pasiones, nuestros deseos, o en el peor de los casos, hermanos, por necesidad. Decidimos hacer cosas que luego nos traen consecuencias indeseables o consecuencias peligrosas. Y en medio de ese panorama, en medio de esos pensamientos turbulentos, donde casi nada está claro, es difícil pensar. Y cuando todo está oscuro y no se puede pensar, lo mejor es pedir una luz. Una luz, hermanos. Y en esos momentos de confusión es cuando más que nunca debemos de ir con todos nuestros pensamientos delante de nuestro Dios y pedir su consejo. Así que la luz que necesitamos para disipar esa nube de pensamientos, esa falta de claridad al decidir, sería la palabra de Dios, el consejo de Dios. Buscar esa relación con Dios para que nos pueda decir su voluntad en nuestra vida y nosotros a través de nuestro Señor Jesús poderla realizar. Confusión, bueno. Pero hacerlo, bueno, decirlo es fácil, pero hacerlo es difícil. Sobre todo cuando uno tiene un deseo, ¿no? Cuando uno tiene un anhelo. Y aceptar muchas veces la voluntad de Dios no es viable. ¿Por qué? Porque es más cómodo o fácil hacerlo de la manera que nosotros creemos, a la manera que Dios ya lo dijo de nosotros. Ya que un deseo siempre se hace más fuerte, ¿no? Es cuando quieres algo y como que lo anhelas y lo deseas y lo sueñas y lo hueles y casi lo puedes palpar, ¿no? Porque este se hace cada vez más fuerte y nos convencemos a nosotros mismos de que esa es nuestra felicidad, o al obtener aquello, esa va a ser la fuente de la felicidad en nuestra vida. Y también nos hacemos creer que es la mejor opción, o por lo menos la más viable. ¿Qué quiere decir esto? La que pueda ser posible, la que podemos alcanzar, lograr, o es más probable que ocurra a mi razonamiento que al razonamiento de Dios. Porque muchas veces la voluntad de Dios, hermanos, en nuestras vidas no la creemos posible. Y es más difícil a veces, y como no lo creemos, no le creemos a Dios cuando ha dicho de nosotros su voluntad, no la aceptamos. Y por ello luego llegan los lamentos o esas malas decisiones por hacer mucho por nuestro propio razonamiento y no por la sabiduría de Dios, no por la luz que es la palabra de Dios. Por eso, hermanos, cuando nos presentemos delante del Señor a pedir consejo, del cual es
su voluntad para nuestra vida, o qué es lo que Él desea, o por qué venimos aquí, por qué estamos en la tierra, por qué estamos donde estamos, cuál es lo que venimos a hacer, ¿no? Cuál es su voluntad, que quiere que logremos o llevemos a cabo a través de su Hijo Jesucristo, como nuestro abogado, como nuestro Salvador, como nuestro guía, como nuestro pastor, como nuestro ejemplo al varón perfecto. Y no vayamos con algo planeado, ¿no? Así como tipo telenovela, ¿no? Como algo planeado, premeditado. Ay, ya sé cómo llegarle a Dios, ya sé cómo decirle no. Hay que llegar con un corazón arrepentido, con un corazón sediento de su palabra, sediento de su consejo, de su guía, con un corazón humilde, con un corazón receptivo a aceptar la voluntad de Dios, porque muchas veces no nos va a gustar aquello porque nosotros decíamos otra cosa, o sea, nuestra carne se resiste. Y como dice el apóstol Pablo, llevemos cautivo todo pensamiento en la obediencia a Cristo. Y eso se encuentra en 2 Corintios 10:5. Seamos hoy sabios, hermanos. Hoy nuestro Señor Jesús nos está diciendo a través de la palabra de Proverbios 19:21, seamos sabios y pongamos en las manos de Dios todo lo que deseamos, todo lo que anhelamos, porque más que Dios, Él sabe todo lo que queremos, pero también sabe qué es lo que va a suceder en nuestra vida y cuál es todo lo mejor para nuestra vida, porque jamás nos va a dar mal. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno, así que dejemos que Él nos aconseje, porque al final el consejo de Jehová permanecerá. Dios no cumple caprichos, Dios no cumple deseos, Dios ve tu esfuerzo, claro que sí, Dios ve tantas cosas y sabe lo que hay en tu corazón y cómo pides las cosas, para qué quieres las cosas y para qué fin. O sea, el Señor sabe qué intenciones realmente, si son buenas o malas aquel deseo, y cuando es su voluntad se va a cumplir, se permanecerá para siempre, les guste a quien le guste, pero si no es su voluntad, hermanos, no sucederá. Y tenemos que, aunque no se haga su voluntad en nuestra vida, tenemos que alabarle, tenemos que adorarle, tenemos que creerle, porque siempre Dios es bueno y quiere lo mejor para nosotros. Por ello, pidámosles hoy, repitan después de mí: Señor Jesús, pongo mis deseos ante ti, que prevalezca la voluntad de Dios y solo la suya en mi vida, y aún así le alabaré, le creeré y confiaré en Él. En tu nombre, amén. Confiemos hoy en la palabra, en la voluntad de Dios en nuestra vida. Confiémosles nuestro corazón, confiémosles de que Él lo hará si es su voluntad. Recuerden que Dios es soberano. Será de la forma que Él lo desea. No quiere decir que no podemos pedir, que no podemos ayunar, que no podemos tener esa relación con Él, no. Quiere decir que aunque nosotros querramos algo, vamos a poner primero a Dios y poner primero su voluntad sobre la nuestra, ¿sí? Y yo quiero que esta palabra llegue a sus corazones y quiero que puedan permitir que la voluntad de Dios obre a través de ustedes, a través de nuestro Señor Jesucristo, que lo acepten como su Salvador, como su Libertador, como Hijo de Dios, como el único facultado para cumplir todos sus deseos a voluntad de Dios. Y quiero que Dios los siga bendiciendo y que ya no son más huérfanos, hermanos. Tenemos un Dios que está con nosotros, que nos ha dado el mejor regalo, que es Jesucristo. Aceptémonos hoy, mis hermanos. Y recuerden, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Confía en Él y saldrás victorioso a través de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga. Hasta pronto.